Ecos Siniestros presenta una más de hospitales. Buenas noches a todos los oyentes. Permítanme contarles una historia que ha estado pesando en mi mente durante años. Mi nombre es Alejandro, y solía trabajar como velador en un viejo hospital abandonado a las afueras de la ciudad. Mi experiencia allí me dejó cicatrices que nunca se borrarán, y he decidido compartirla con ustedes esta noche. El hospital en cuestión había cerrado sus puertas hace más de una década debido a problemas financieros y a la creciente reputación de ser un lugar maldito. Los rumores de actividad paranormal eran comunes entre los habitantes locales, pero yo, un hombre escéptico y pragmático, acepté el trabajo sin pensar mucho en esos cuentos. Mi trabajo consistía en hacer rondas nocturnas, asegurándome de que ningún intruso se colara en el edificio y que todo estuviera en orden. Al principio, todo parecía normal, pero las cosas empezaron a cambiar en la tercera noche. Recuerdo claramente esa noche de invierno, el viento ululando a través de las ventanas rotas y el eco de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Estaba recorriendo el segundo piso cuando escuché un susurro. Me detuve en seco, tratando de identificar la fuente del sonido. Parecía provenir de una de las habitaciones a mi izquierda. Avancé con cautela, mi linterna temblando ligeramente en mi mano. Al asomarme, no vi nada fuera de lo común, pero el susurro continuaba, más intenso ahora, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. El aire se volvió más frío y pesado. Giré sobre mis talones, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el sudor frío corrió por mi espalda. Decidí que era mejor continuar con mi ronda y dejar atrás esa habitación. Las noches siguientes no fueron mejores. Cada vez que me acercaba al segundo piso, sentía una presencia, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándome. Los susurros se convirtieron en gemidos y luego en gritos apagados. Una madrugada, mientras revisaba las viejas salas de cirugía en el tercer piso, escuché claramente el sonido de pasos apresurados detrás de mí. Me giré rápidamente, pero nuevamente, no había nadie. Comencé a dudar de mi cordura. Los eventos continuaron y se volvieron más intensos. Las puertas se cerraban de golpe sin previo aviso, sombras se deslizaban por las esquinas de mi visión, y el aire siempre estaba cargado con una sensación de desesperación y tristeza. Una noche, mientras pasaba por la antigua sala de pediatría, escuché el llanto de un niño. Seguí el sonido hasta una pequeña habitación donde encontré una muñeca antigua, sucia y rota, sentada en una esquina. El llanto cesó abruptamente cuando toqué la muñeca, dejando un silencio ensordecedor que me hizo estremecer. La experiencia más aterradora ocurrió un mes después de haber comenzado el trabajo. Estaba en el sótano, un lugar que siempre había evitado debido a la intensa sensación de malestar que provocaba. Esa noche, sin embargo, algo me atrajo allí. Mientras avanzaba por el oscuro pasillo, escuché un murmullo bajo, como una oración. Seguí el sonido hasta una pequeña sala de almacenamiento. Al abrir la puerta, vi a una figura encorvada en una esquina, susurrando palabras en una lengua que no reconocí. La figura se giró lentamente hacia mí, revelando un rostro desfigurado y ojos vacíos. El miedo me paralizó por unos segundos que parecieron eternos. De repente, la figura desapareció, dejándome solo en la penumbra. Salí corriendo del sótano, mi mente en caos, y esa fue la última vez que bajé allí. Decidí dejar el trabajo poco después de esa experiencia. No podía soportar más noches llenas de terror y desesperación. Aunque he tratado de olvidar, las imágenes y los sonidos de ese hospital me persiguen hasta el día de hoy. A veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo escuchar esos susurros y sentir la fría presencia de las almas atrapadas en ese lugar. Después de mi experiencia en el sótano, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de insomnio y paranoia. Dejé mi trabajo de velador en el hospital abandonado y traté de reanudar una vida normal, pero las sombras y los susurros me seguían a donde fuera. Pensé que alejarme de ese lugar me ayudaría a recuperar la paz, pero no podría haber estado más equivocado. Poco después de mi renuncia, comencé a experimentar fenómenos extraños en mi propia casa. Al principio, eran cosas pequeñas, luces que parpadeaban sin motivo, puertas que se cerraban solas, y una sensación constante de ser observado. Luego, una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro familiar. Venía del rincón oscuro de mi habitación. Me senté de golpe, con el corazón en la garganta, pero no vi nada. Las noches siguientes, los susurros se intensificaron. Parecía que las entidades del hospital habían encontrado una forma de seguirme. Una madrugada,
desperté para encontrar mi habitación llena de sombras en movimiento. Estaban por todas partes, deslizándose por las paredes y el techo, susurrando mi nombre. Sentí el mismo frío y la misma desesperación que había sentido en el hospital. Decidí buscar ayuda. Visité a un sacerdote local y le conté mi historia. Escuchó con atención y, sin mostrar ningún escepticismo, me sugirió realizar una bendición en mi casa. Acepté de inmediato, esperando que esto pusiera fin a mi tormento. El sacerdote vino al día siguiente y realizó la bendición, rociando agua bendita en cada habitación y rezando en voz alta. Por un momento, el aire se sintió más ligero y pensé que finalmente tendría algo de paz. Sin embargo, esa misma noche, las sombras regresaron, más fuertes y agresivas. Parecía que la bendición solo las había enfurecido. Desesperado, comencé a investigar sobre el hospital y su historia, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que me estaba sucediendo. Descubrí que el hospital había sido construido sobre un antiguo cementerio. Durante su funcionamiento, se realizaron experimentos médicos poco éticos en los pacientes, especialmente en los niños. Muchos de ellos murieron en condiciones horribles y sus espíritus nunca encontraron descanso. La conexión con el más allá era demasiado fuerte, y esas almas atormentadas estaban buscando venganza o redención. Una noche, mientras revisaba los archivos históricos del hospital en línea, encontré un nombre que me heló la sangre: Isabel. Era la misma paciente cuya muñeca había encontrado en la sala de pediatría, la misma que había escuchado llorar. Su historia era trágica, una niña de 10 años que murió durante una cirugía experimental. Al parecer, su espíritu estaba atrapado en el hospital, y de alguna manera, había logrado seguirme. Decidí que debía enfrentar a Isabel y las otras entidades de una vez por todas. Regresé al hospital abandonado, armado con una linterna, una grabadora y un corazón lleno de miedo pero también de determinación. Caminé por los pasillos oscuros, escuchando los susurros que ahora se sentían como un coro de voces pidiendo ayuda. Llegué a la sala de pediatría y encontré la muñeca en el mismo lugar donde la había dejado. Me arrodillé y, con voz temblorosa, comencé a hablar con Isabel, pidiéndole perdón por lo que le había sucedido, asegurándole que su sufrimiento no había sido en vano y que ahora estaba dispuesto a ayudarla a encontrar la paz. El ambiente a mi alrededor cambió. El aire frío se volvió cálido y los susurros cesaron. Sentí una presencia suave y reconfortante. De repente, la grabadora que había dejado encendida captó un suave "gracias" antes de apagarse por sí sola. Supe entonces que Isabel había encontrado algo de paz. Desde esa noche, las sombras y los susurros en mi casa desaparecieron. No sé si las otras almas en el hospital encontraron descanso, pero estoy seguro de que Isabel lo hizo. Mi vida poco a poco volvió a la normalidad, aunque las cicatrices de esas experiencias aún perduran. Me doy cuenta de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Pero también creo que incluso las almas más atormentadas pueden encontrar la paz, si alguien está dispuesto a escucharlas y ofrecerles un poco de compasión. Gracias por escuchar mi historia. Espero que, al compartirla, pueda ayudar a otros a entender que no estamos solos, y que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una forma de encontrar la luz.